Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Fondos de Inversión y Valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a las personas a lograr los resultados financieros y la vida que desean llevar. Si deseas que revise y te proponga una cartera de fondos, lo haré encantado. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello os envío mi email, que es eusgomez@gmail.com. Además, solo por enviarme cómo tienes tu cartera en el momento actual y pasarte mi propuesta, te enviaría a tu domicilio un regalo publicitario. Como siempre, empezamos recordando la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, pues ya habiendo hecho las presentaciones, vamos a preguntar, vamos a hablar con el invitado de hoy, que es Juan Gómez Bada, gestor del fondo Avantage Fund. Hola Juan, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Perfecto, ¿qué tal? Oye, lo primero, agradecerte el que te pases por aquí, por el podcast y dedicarnos unos minutos de tu tiempo, ¿vale? A vosotros. Perfecto. Pues nada, vamos con ello. Háblanos, si te parece primero, Juan, de tu experiencia profesional. Bueno, pues yo tengo 16 años en gestión, divididas en tres ciclos. Durante 5 años fui gestor de fondos de inversión y fondos de pensiones en Popular Gestión. Esto fue de 2004 al 9. Después, otros 5 años, hasta el año 14, responsable de la gestión de la cartera propia en la cartera ALCO del Grupo Banco Popular, que ascendía a 24.000 millones, y también era consejero de algunas de las ICAs en las que participaba directamente. Ujú. Y desde hace 6 años pues creé Avantage Capital para dirigir desde ahí las inversiones del fondo Avantage Fund. Ujú, Ese básicamente es mi bagaje, mi experiencia en gestión. ujú. Muy bien. Y pues coméntanos ahora qué es Avantage Funds, la filosofía de inversión y demás. Pues muy bien. Avantage Fund es un fondo mixto, flexible, global. Ujú, Su característica principal es lo que lo diferencia de todos los demás es un poco el compromiso que adquirí ante notario pues cuando se creó, ¿no? Me comprometí a invertir más del 50% de mi patrimonio en el fondo, a no invertir en otras empresas o compañías en otras empresas con ánimo de lucro o en otros fondos, y a avisar con antelación si quisiera modificar mi compromiso. Eso para tener alineados al máximo posible los intereses con los inversores, porque consideraba que la industria de fondos de inversión, la industria financiera, pues estaba ofreciendo productos para vender a los clientes, en los cuales pues las propias entidades, los propios gestores, los propios profesionales casi ni se involucraban, ¿no? Y bueno, ese es un poco el origen y también pues lo que sigue siendo hoy Avantage Fund, porque además es ese compromiso que ofrecemos a los inversores, que pensaba sinceramente que iba a ser copiado rápidamente por otros gestores, asesores de fondos, pues no fue así y bueno, la verdad a día de hoy también no conozco otros que lo hayan firmado ante notario de una manera tan rotunda, ¿no? Y bueno, ofrecemos el compromiso, como decía, porque también consideramos fundamental exigir compromiso en quienes confiamos nuestras inversiones. Es decir, el primer requisito en que tienen que cumplir todas las inversiones de Avantage Fund es que los directivos estén comprometidos con sus accionistas, es decir, que velen por sus intereses de una manera clara y no estén velando por otros diferentes. El segundo de los requisitos que exigimos es que exista un modelo de negocio excelente, es decir, que tenga ventajas, al menos una ventaja competitiva que haga que pueda
obtener mejores beneficios, a mantener los beneficios actuales o incrementarlos en el futuro. Y el tercero de los requisitos es que tenga un precio razonable. En otras palabras, invertimos en empresas de calidad a precios razonables. Y calidad para nosotros son exactamente los dos primeros requisitos. El compromiso de la dirección con accionistas y que tenga un excelente modelo de negocio. Y bueno, no sé qué otras cosas más querías conocer un poco del fondo. Pues, No sé si me dejaba algo. No, seguimos avanzando. Muy Me ha bien. parecido muy interesante, que yo ya lo conocía, pero bueno, probablemente muchos de los oyentes no conocieran el compromiso por escrito y ante notario. Es verdad que ahora está muy de moda, que hay muchos gestores de fondos que sí que dicen que tienen comprometido su patrimonio financiero en el fondo, pero digamos que de alguna manera lo dicen de boquilla. Yo he visto pocos casos que haya un compromiso por escrito y ante notario, que yo ya conocía el tuyo porque lo sigo desde hace tiempo, pero yo creo que no es muy habitual en la industria. Creo que yo no conozco ningún caso realmente. Y mira que conozco Yo, fondos. yo tampoco, pero bueno, es un poco por... Entiendo que también hay compromiso de otros gestores y asesores con sus fondos, pero quería ir un poco más allá porque creo que aquí hay que ser claro. Y bueno, esa es un poco la idea y en lo que siempre pues estamos dando lo máximo. Eso es el famoso skin in the game que siempre ha hablado Taleb, ¿no? Mejor que ese Sí, no hay nada, ¿no? eso es, sí, no, pero también hay que vigilarlos, es decir, incluso a nosotros, pues oye, aquí hay compromiso, pero también los inversores tienen que entender qué es lo que estamos haciendo y por qué, no es un cheque en blanco. Entonces ahí tenemos una política de comunicación que es mucho más transparente de lo que se venía haciendo antes de crearse el fondo y de las políticas de comunicación más transparentes que sigue habiendo hoy en día. Pues coméntanos algún detalle, cómo hacéis esta política de comunicación. Bueno, pues lo que hacemos es Ujú, enviar informes mensuales o trimestrales a los inversores que a través de nuestra web lo solicitan ujú, y donde le explicamos pues las características de las carteras, por qué hemos tomado las decisiones que tomamos, cuáles son los últimos cambios de cartera, los motivos que hay en el tipo de empresas que seleccionamos, qué motivos vemos y qué motivos no. Bueno, también escribo semanalmente en el Confidencial y explico pues muchas pinceladas de cuáles son nuestros criterios de inversión o de cómo vemos determinados aspectos relativos a la inversión. Semestralmente escribimos una carta a los partícipes con ujú. un detalle un poco más profundo y anualmente realizamos una conferencia anual de inversores. En el próximo mes, el 15 de octubre, será la 6ª conferencia anual de inversores y esta vez será la primera que solo se pueda seguir por streaming, por el tema a causa del COVID. Las anteriores han sido presenciales y además seguidas por internet y esta será la primera que sea solo por internet, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues háblanos del historial de rentabilidad que ha tenido el fondo hasta la fecha. Pues el fondo se creó a finales de julio, o sea, el 31 de julio del 14, Ujú, y el cual tiene 6 años, un poco más, y en este tiempo tiene una tasa anualizada de rentabilidad desde el inicio del 4,5, ujú, del 4,5, un poco superior. Este año, en 2020, está en positivo y en ujú. los últimos 12 meses se ha revalorizado un 15%. Y desde inicio, bueno, pues ha batido al IBEX y al Eurostock, incluyendo dividendos y asumiendo un riesgo significativamente menor, puesto que la volatilidad ha rondado aproximadamente la mitad y el nivel de inversión neto en renta variable pues ha ido rondando pues en media el 70%. Perfecto, muy bien. Pues háblanos un poco de en la actualidad el fondo, las mayores posiciones que tienes en la actualidad dentro del fondo.
Pues a ver, las 5 mayores posiciones ahora mismo son Renta 4 Banco, Barón de Ley, Banca Sistema, Tesla y Prim. Al final cambiamos muy poco de posiciones, invertimos a largo plazo y bueno, pues sí que cambian a lo mejor el orden o quién está más arriba o más abajo, pero muchas de ellas se mantienen en nuestra cartera durante años. La mayoría, vamos. Muy bien. Has hablado de que dentro de las mayores posiciones has mencionado que una de las mayores es Barón de Ley. Sí, ¿Hasta correcto. cuándo la vais a tener? Porque creo que está, aunque yo no lo conozco en detalle, sí que ha salido. Y además te vi a ti, bueno, te leí que fuiste bastante, bueno, te pareció bastante bien el tema de la OPA. ¿Hasta cuándo la vais a mantener en cartera o cómo está realmente la OPA de exclusión? Pues muy bien, sí. A ver, nosotros la manteníamos asumiendo que el 40% de la posición, que era del valor de la capitalización, estaba en caja y lo consideramos fuera de nuestro nivel de inversión, ¿vale? Siempre. Y ahora que está en una situación particular y estamos a la espera de ver si se confirma, si hay una OPA o sea, se produce una exclusión de bolsa, ¿vale? Pues está fuera del nivel de inversión neto que consideramos, ¿vale? Está como un poco aparte, ¿no? Si nosotros queremos, pues ahora mismo el nivel de inversión neto está cerca del 78% y excluyendo esta participación porque está en una situación particular, ¿vale? Entonces, la vamos a mantener hasta que nos dejen, por así decirlo, porque la situación que se ha producido es muy injusta con los minoritarios y entonces, bueno, pues estamos tratando de explicar al mercado y a otros inversores, pues un poco la injusticia un poco aquí se está produciendo con los inversores, puesto que básicamente lo que ha ocurrido aquí es que el CEO y máximo accionista de la compañía ha pasado de tener el 26% de la empresa en 2005 a tener ya más del 90% y querer quedarse, después de la OPA de exclusión probablemente tenga el 99%, ¿vale? Por obligación de vender de minoritarios que no pueden quedarse en fondos no cotizados. Avantas Fund no se quedará nunca con la posición no cotizada, pero bueno, lo que está tratando es de defender el valor que tiene esta compañía y que, bueno, pues este máximo directivo ha hecho todo esto, perdón que no he terminado, que no había completado, era sin poner un solo euro de su bolsillo. Es decir, con los recursos de la compañía ha ido comprando la propia empresa. Una parte de una forma leal con el resto de los minoritarios, que es recomprando acciones propias y amortizándolas, pero otra parte no es leal, no es, y ha sido pidiendo un crédito para comprar, o sea, dejar la caja dentro de la compañía, la caja generada por años de beneficio, y pedir un crédito para comprar más acciones de la compañía. Esto es en sí es posible gracias a que Mazuelo, el accionista principal, a través de su holding consolida, de su empresa en la cual tiene solo las acciones, consolida Barón de Ley y ha pedido un crédito con la garantía del balance de Mazuelo en base consolidada, que consolida la caja de Barón de Ley. Es decir, la caja de Barón de Ley aparece en el balance consolidado de Mazuelo y gracias a ello, pues eso se compensa con la deuda que Mazuelo contrae con CaixaBank y esto hace que el ratio deuda financiera neta EBITDA de Mazuelo sea inferior a los límites que considera CaixaBank adecuados. Y esto hace que sea probablemente una actividad prohibida por la ley
de sociedades de capital. Y eso es una de las cosas que estamos viendo, que eso sería asistencia financiera. He entrado en la parte técnica de explicar el asunto, pero primero habría que explicarlo de la manera simple y correcta para que todo el mundo lo vea, lo oiga, vamos, que es comprar la caja con el dinero de la propia compañía, es decir, le ha adelantado el dinero CaixaBank, el dinero que ya está dentro de la caja de Barón de Ley. ¿Vale? Y bueno, pues antes pensamos que había descubierto una grieta legal, un agujero en la ley de OPAs y en la ley de sociedades anónimas para poder hacer esto. Ahora vemos, porque nos han comentado abogados, que es posible que haya por aquí dos aspectos que puedan ir en contra de... O sea, que no esté cumpliendo la legalidad por dos aspectos. El primero es por de asistencia financiera, es decir, que haya asistencia financiera y que esto no lo puede hacer, igual que en un management buyout de directivos. Los directivos de una sociedad, aunque sea no cotizada, no pueden comprar la sociedad con la garantía de los dividendos que va a recibir. Aquí tampoco un accionista puede comprar la sociedad con la garantía de la caja de la comprada, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos viendo. Y el otro aspecto que también es, pues puede que tenemos que ver con abogados, es si realmente ese acuerdo societario por el cual quiere excluir, pues lesiona los intereses de los minoritarios y bueno, también pudiera ser contrario a la ley. ¿Vale? Entonces, un poco, estas son las cosas en las que estamos, porque tenemos claro que la compañía vale más y lo único que nos falta ver es, independientemente de que esto sea, pues por así decirlo, un agujero legal, si está el agujero o tenemos opciones, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la situación en la que está, básicamente. Perfecto, aclarado bastante bien. Bueno, pues si vamos a seguir repasando en el fondo, ¿cuáles son las mayores posiciones que hay en la actualidad a nivel global? Bueno, ya las hemos visto, ¿no? Sí, las 5 mayores posiciones, sí. Sí, ya las hemos visto, perdón. Vale, sí, es verdad. La distribución geográfica, que se me ha repetido la pregunta. Pues a ver, el fondo en renta variable por posiciones, pues sería el que más pesa sería España, un 40%, Estados Unidos un 18%, Reino Unido 14%, Italia 9%, Irlanda 5%, Portugal y Canadá un 4% cada uno, y el resto de países europeos un 5%, básicamente a 31 de agosto. Perfecto. Bueno, en la última carta comentabas la disminución que has efectuado. El efecto del fondo en España, sí. Correcto, a la economía española. Háblanos un poco del porqué de esta decisión. Si tiene que ver con un nivel macro o con un nivel concreto micro de compañías o... Pues a ver, sí, para nosotros es algo excepcional, puesto que no asignamos pesos a priori por países o sectores, ¿vale? En lo que hacemos en nuestro análisis es ir buscando buenos negocios e ir invirtiendo en ellos a medida que los vamos encontrando, ¿vale? Uno a uno del sector que sea, ¿vale? Y con el resultado de que conocemos y nos fiamos más de las empresas que más cerca están de nosotros, de nuestro análisis. Entonces, es más, el resultado es que históricamente el fondo ha tenido la mitad de la cartera o algo más de la mitad de la cartera de renta variable en España, ¿vale? Y la otra mitad fuera, siendo el 80% o 85% Europa y el otro 15% Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, ¿vale? Esa ha sido un poco la estructura general de la cartera durante estos años. Y pues 28 de febrero pues tenía España puntualmente pesaba las inversiones de empresas españolas, básicamente, pesaban el 58%. Lo que pasaba es que pues, a raíz de la pandemia vimos que España iba a sufrir mucho más que el resto de países por temas estructurales, temas de turismo o industrias en las que tienen más peso en la economía.
como el automóvil, y en cambio iba a... y además, o sea, en cambio otras economías, aparte de sufrir menos, estaban reaccionando mejor de cara a las empresas. La política económica que estaban adoptando era mejor. Por ejemplo, en Alemania se están dando avales por mucho más importe, con garantía de Alemania, que es mejor de la que España, por el 100%, y a 5 años. Por el 100% me refiero al 100% del riesgo, con lo cual los bancos estaban simplemente firmando las operaciones sin poner casi nada, o sea, sin analizar nuevamente el riesgo, lo cual al final eso, si tú lo haces por más volumen, porque ellos pueden, tienen cuentas públicas más saneadas y lo hacen de esa manera, pues al final tienes que las empresas alemanas, aunque no estén en una situación sana, pues conseguían créditos a 5 años al 0%. En España, una que no estuviese sana no recibía crédito, y quien estuviese sana, pues a lo mejor tenía que pagar el 2-3%, ¿no? Y aquí, pues un poco pues lo que está haciendo el gobierno, pues es sostener a las empresas lo mínimo para que no quiebren, ¿no? Y en cambio, en otros países, pues se les trata de apoyar al máximo. Y son empresas que tienen que competir en el mismo mercado. Entonces, en estas circunstancias, por ejemplo, Alemania está mucho mejor que España. Y luego, en tema luego hay otro tema que es cómo se está financiando, cómo se ha financiado el parón económico, que ha sido con cargo al Banco Central, o sea, a los bancos centrales. Y en Reino Unido y en Estados Unidos no tienen que ponerse de acuerdo, porque al final le han pedido dinero al Banco Central y el Banco Central ha comprado, ha suscrito la deuda, básicamente. Y al final lo que esperamos es que no tengan que ponerse de acuerdo tampoco para devolverla, ni que tomen decisiones de ajuste presupuestario, puesto que quién es el acreedor de Reino Unido, ¿no? De esa deuda de Reino Unido, es el propio Reino Unido. ¿Quién es el acreedor de Estados Unidos? Pues es el propio Estados Unidos. En cambio, en Europa, ¿quién es el acreedor de España? Pues es el resto de la eurozona, ¿no? O el acreedor de Italia. Y eso hará que estas deudas de la eurozona sí se acaben pagando, sí que sufran mucho más estas economías. Y bueno, pues por estos motivos pensamos que la economía española va a sufrir más y así ha sido, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho ha sido reducir en España, tanto en activos como vía futuros, y después, a medida que el mercado ha ido teniendo esto en cuenta, ¿vale? Pues hemos ido deshaciendo la parte de futuros, con lo cual la posición de España ha quedado a 31 de agosto, del 40%, pues había llegado a bajar por debajo del 30%, ¿vale? Y bueno, pues esa es un poco la situación, que es excepcional, que poco a poco vamos a la normalidad, y será pues seguir invirtiendo en negocios, estén donde estén, los que veamos más atractivos, y ya está. Y bueno, y si tiene coberturas es para disminuir nuestra exposición neta a renta variable al nivel que consideremos adecuado, no porque sea de un país o de otro, de un sector o de otro. Y eso, en esa situación estamos, en la de vuelta un poco también a la normalidad de la cartera. Perfecto, fenomenal. Pues háblanos de 2 tesis de inversión que tengas en cartera en el momento actual. Bueno, pues podemos hablar, por ejemplo, de Tesla, que es un poco el que suscita más atención por toda la volatilidad que está sufriendo su cotización. Y bueno, pues aquí destacaría que desde que invirtió el fondo hace 2 años, pues ha ido bien, con excepciones, básicamente, porque el año pasado, hace un año estábamos sufriendo pérdidas muy fuertes, en torno al 30% en la posición, y se recuperaron a final de año, e incluso este año han multiplicado varias veces, ¿vale? Pero esto nosotros no lo controlamos, genera volatilidad al fondo, y bueno, pues con esa tenemos que convivir, ¿vale? Y aquí nosotros lo que vemos en Tesla es que tiene 5 ventajas competitivas clarísimas sobre los competidores.
La primera es que tiene una ventaja tecnológica muy clara en el caso de desarrollo de baterías. Incluso los más bajistas, los inversores, analistas más bajistas la reconocen. La segunda ventaja competitiva es la economía de escala que yo he adquirido, que las barreras de entradas típicas de este sector es la fabricación en serie, y para eso necesitas tener unas fábricas que fabriquen un volumen elevado de coches. La unidad de producción relevante es a nivel fábrica para la mayoría de las escalas, y aquí pues ha adquirido Tesla ya el nivel adecuado, lo tiene en gigafactories, concentrado en pocas fábricas, y a diferencia de otros grupos que tienen pues a lo mejor decenas de fábricas. Y bueno, fabrican más, pero a nivel de planta de producción pues igual o menos, ¿no? Entonces en eso pues es un nuevo competidor que llega a un sector donde los que había solo que eran y operaban de una manera, y ahora este llega de otra manera y se lo plantea todo, ¿vale? Y bueno, eso es un poco lo que estamos viendo. Esa sería la segunda ventaja. La tercera sería el efecto de red, que aquí pues hay que tener en cuenta qué es un fabricante de automóviles, puesto que muchos de lo que se necesita para construir el coche pues viene de sus proveedores, ¿no? Es un gran puzzle de componentes y de procesos, y ese valor pues se lo quedan en gran parte de los proveedores de autos, y en la compañía, en el fabricante, pues queda el diseño, queda la marca y quedan algunas cosas más, porque ni siquiera la distribución la tienen ellos. Entonces, aquí algo que sí que entra dentro del paraguas de los fabricantes a partir de ahora y que le dará valor a este eslabón de la cadena de valor es los sistemas de autoconducción, ¿no? Y en este sentido, el autopilot de Tesla está muy por encima, muy por delante de otros sistemas operativos del resto de competidores, y además están distanciándose en esa ventaja, puesto que en vez de tener unos prototipos circulando sin conductor, pues tiene un montón de coches Tesla vendidos circulando con el autopilot encendido, de manera que la generación de datos y el aprendizaje de la máquina, de inteligencia artificial, es mucho mayor, ¿vale? Y aquí esto es una situación parecida a la de, estamos como en el caso de cuando nació el iPhone, y aparecía el iOS, ¿no? El sistema operativo iOS, como el único que había, pues estamos en la misma situación, pero antes de que aparezca cualquier Android que le pueda hacer competencia, ¿vale? Entonces esa sería su segunda ventaja competitiva, su tercera, perdón, ventaja competitiva. La cuarta sería la marca, que al final ha conseguido identificar el cambio del salto del coche pues un poco analógico al coche 2.0, en el cual sea eléctrico, conectado y autoconducible, y lo ha vinculado totalmente a su marca, y eso pues la acompañará durante muchos años, ¿vale? En nuestra opinión, y entrando en la gama alta, ¿vale? Es decir, pues en el mercado premium, en el que suele dar unos márgenes de beneficios mayores. Aparecerán probablemente competidores de costes pues más adelante en la gama baja, ¿vale? Y la quinta ventaja competitiva pues es el modelo de distribución, que es diferente al del resto de fabricantes, puesto que no tienen que vender a través de sus distribuidores externos. El resto de fabricantes están constituidos antes de existir Internet y venderse coches por Internet, y lo que están es obligados a vender a través de sus distribuidores. Y esto hace que no conozcan tanto al cliente, que pierdan una parte significativa del margen, y que no puedan, pues en una situación de pandemia, pues vender directamente al cliente por Internet, ¿no? Una muestra de esta ventaja competitiva es pues la prohibición que hubo en el estado de Michigan en Estados Unidos, y que todavía sigue, de no vender de previsión de vender directamente al consumidor por parte de los fabricantes, sino es a través de distribuidores. Y Tesla lo sortea eso
con la venta hacia otros estados. No hay nada que prohíba que un ciudadano de Michigan, cuya capital es Detroit, pueda comprar en otros estados por Internet. Es importante lo de que la capital sea Detroit porque esa es la sede de General Motors, de Ford y de Chrysler, ¿vale? Y por eso en ese estado pues hicieron esta norma, ¿no? Al final hay temas políticos en todo, ¿no? Pero bueno, muestra un poco la diferencia. Si quieres comprar un coche de otra marca, no puedes meterte en su web, en la web del fabricante, y diseñar tu coche, ver todas las opciones y comprarlo tan fácil como en Tesla. Tienes que ir a la web, como mucho, a la web del concesionario, ¿vale? Y el concesionario es externo al fabricante. Y bueno, esa es la quinta y última ventaja competitiva. Bueno, será, la toma es algo que habrían tomado, esa decisión la habrían tomado todos los fabricantes de haber nacido hace poco, pero es que nacieron hace mucho y no lo pueden cambiar. Entonces, bueno, pues la situación en la que está Tesla ahora es que está ejecutando muy bien y además, gracias a su elevada capitalización, eso lo está convirtiendo en un activo, puesto que está permitiéndole ampliar capital, diluyéndose muy poco a los accionistas actuales para seguir con sus planes de crecimiento. Porque tiene delante de sí un mar abierto, un mar azul, ¿no? Y en eso, pues, donde antes estaba priorizando muchísimo porque tenía la restricción de caja y había muchos analistas diciendo que a lo mejor quebraba, ¿no? Porque no veían todo lo que se estaba construyendo, de ventajas competitivas me refiero y de avance de cara al futuro, pues ahora no tienen ese dolor en el zapato, por así decirlo, y tienen muchas más opciones incluso de desarrollar el negocio de baterías, ¿no? Porque no solo Tesla fabrica coches, sino también produce baterías a nivel industrial y ese es un sector también de altísimo crecimiento y en el que pues no podían estar tan activos porque estaban priorizando por el tema del autopilot, por el tema de tener muchos coches en circulación hacia el lado de la venta de coches. Y entonces, bueno, pues aquí también es una empresa que, aparte de estas 5 ventajas competitivas, cumple con nuestros criterios de inversión claramente por el lado de alineación de intereses. Pues tenemos a Elon Musk, que tiene casi el 20% del capital, que es un CEO joven y que está muy involucrado con su compañía. También actúa como un adolescente, ¿no? Y a veces, pues sin querer le hace daño, ¿no? Y bueno, pero va aprendiendo poco a poco en eso. Y bueno, entonces en ese lado también están los intereses alineados. Y el punto que sería, que seguro que muchos oyentes lo ven como más discutible, es el tema de la valoración. Y aquí en la valoración podemos hacer todos los números que se quieran. Si lo miras hacia atrás, de cuántos coches ha vendido en el pasado, cuántos coches va a vender incluso en 2020 y lo comparas con otros fabricantes, pues dirías que está carísimo. Muy bien. Apple en 2006 vendía 0 móviles y Nokia más de 200 millones. ¿Vale? Y luego cambió, ¿no? Cambió por unos motivos. Bueno, pues esos motivos son las ventajas competitivas que estamos resaltando y por los que pensamos que la situación va a cambiar. Y bueno, y se está ejecutando bien, cada vez venden más, las tasas de crecimiento son buenas y pensamos que Tesla acabará probablemente haciendo más dinero que vendiendo coches y baterías que Apple vendiendo ordenadores y móviles. Y Apple vale más de 6 veces lo que vale Tesla, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, al final hay compañías tecnológicas que no nos sale la valoración, que no la vemos razonable, y hay otras que sí. Y este sería el caso, era más claro hace 2 años, es evidente, todavía está cotizada más barata que ahora. Y bueno, ¿qué hemos hecho? Pues ha crecido, teníamos en torno a un 5%
de la cartera ahora mismo tenemos un 4 y para que no haya ido para que no haya subido el peso de la cotización, pues al final, por ejemplo, este año el fondo ha vendido más del 80% de las acciones, poco a poco limándolo a medida que subía para que no suba el peso. De igual manera, si de repente bajase la cotización y seguimos confiando en la compañía, pues tendríamos que volver a comprar parte de ello para seguir manteniendo un peso que consideremos razonable, 3, 4, 5% por ahí rondará, ¿no? Y bueno, esta es la tesis de una de ellas, quizás la más... Sí, la más la más controvertida desde el polémica, punto. ¿no? Porque es raro respecto a otras inversiones, como por ejemplo Barón de Ley, que se puede decir que es puro value, ¿no? Pues esta sería puro growth y yo no estoy de acuerdo en ninguna de las dos cosas. Tiene mucho valor dentro Tesla y Barón de Ley, aunque se lo quiera quedar el consejero legado y por eso se lo quiere quedar, tiene mucho crecimiento. Ha ampliado la bodega de Mendavia en más del 50% la bodega de Barón de Ley y la ha inaugurado hace un año. Y eso todavía no está los costes en las cuentas anuales, pero todavía no están los beneficios y además los ingresos de no turismo que le puede dejar pues unas nuevas instalaciones pensadas mucho en este tipo de venta y generación de marca. Además del crecimiento que puede tener por la compra de otras bodegas peor gestionadas y apalancándose en su red comercial nacional e internacional, que exporta más de la mitad de la producción, ¿no? Entonces, ese es pues, motivo por el que buscamos que sean value y growth, ¿no? Por así decirlo, buscamos calidad. Y bueno, ese es el punto. Y luego, por no meterme en Barón de Ley, puedo hablar de otros modelos de negocio y metería dos, si me lo permites. Sí, por supuesto. Que serían dos bancos que están en cartera, que son Renta 4 Banco y Banco Sistema, que son dos bancos especializados que han bajado por el sector y el país al que pertenecen. Básicamente, el sector bancario denostado, España e Italia denostado, ¿no? Pero al final, pues Renta 4 Banco es una entidad especializada en inversiones para particulares que tiene una estrategia muy clara de category killer, de ofrecer la gama más amplia a precios muy competitivos, ¿no? Como Leroy Merlin en bricolaje, pues Renta 4 en banca. Entonces atrae muchos inversores y no deja de crecer en el número de clientes. Y en todo tipo de productos pues está generando pues una gama más amplia que otras entidades. Entonces, aquí lo que ocurre también es que durante la pandemia con la plataforma que tiene ha seguido creciendo mucho. Por ejemplo, en el primer semestre de 2020 ha crecido un 16% de forma constante, a diferencia de todos los bancos que se han dado un batacazo cuando no se han ido a pérdidas abultadísimas como Santander. Y bueno, pues está en una situación muy diferente porque su modelo de negocio es muy diferente y eso el mercado pensamos que no lo está viendo. Es un banco cuyo negocio pues primero se invierte, primero se gasta, como conocerás, Eusebio, primero se pagan las nóminas y después vienen los clientes y después esos clientes generan los resultados y en eso pues tiene un crecimiento orgánico muy, muy razonable al futuro. El año pasado a finales compraron BNP Personal Investors y además lo pagaron con las propias comisiones que le generan, es decir, no les costó nada y a medida del número de clientes que vayan recibiendo y resultados que les vaya generando eso, pues con eso irán pagando pues la cartera comprada y también pues en vez de comprar otras entidades comprarán los equipos de ellas, como se ha anunciado hace poco con el equipo institucional de ahorro de corporación, ¿no? Pues al final de una manera, un crecimiento orgánico de una manera muy lógica, bien perseguida por Juan Carlos Ureta, que es el máximo accionista, que tiene el 43%.
y donde también los intereses por ese motivo están alineados. Aquí destaco que nosotros, nuestra posición, aunque colaboremos con ellos, pues la gestora del fondo es Renta 4, pues la decisión es nuestra, la tuvimos que analizar para entender pues, el modelo de colaboración y que viésemos que a largo plazo nuestra forma de colaborar con ellos pues hacía sentido en su estrategia y acabamos viendo que era un excelente negocio. Y el fondo invierte, pero no invierte ni otros fondos asesorados en él, ni otros fondos, ni la mayoría de sus fondos propios, ¿no? Propios me refiero a gestionados por gestores en nómina suyos, ¿no? Entonces, bueno, pues y para comprar pues hemos tenido que, para que Avantas Fund compre, lo ha tenido que supervisar el órgano de vigilancia de la entidad y mirarlo más en detalle, ¿no? Pues eso mostramos oye, porque levantaría suspicacia que esta sea una de las principales inversiones del fondo y es lógico, pero también es lógico que identificándola no la queramos dejar pasar, ¿vale? Que lo primero es pues un poco el interés de los partícipes. Y la segunda, el otro banco que también es especializado y del que quería hablar, que también está perjudicado por el sector y país al que pertenece, es Banca Sistema, que es una entidad especializada en factoring y hay dentro de ello en descuento de facturas de proveedores de las administraciones públicas italianas y que al final estas pues no tienen la mora que están teniendo las empresas privadas. Puede el oyente pensar en las empresas españolas en la situación de España, si piensa que va a ser el Estado el que va a dejar de pagar a sus proveedores. Eso sería un poco lo último que vayan a hacer en unas circunstancias como las actuales. Incluso antes, en una quiebra como la de Grecia en 2012, se deja de pagar la deuda internacional, lo último que dejas de pagar son a tus propios proveedores, sean de productos farmacéuticos o de infraestructuras o de lo que sea. Porque si no dejas de contratar y paralizas la administración. Y otra línea de negocio, la segunda línea de negocio más importante que tiene son créditos al consumo, pero a dos colectivos muy particulares, que son funcionarios y jubilados, y que tienen la garantía, por así decirlo, del Estado italiano, ¿no? Y entonces que piensen, yo animo también otra vez a pensar a los oyentes si ese tipo de colectivos ahora mismo van a perder su trabajo, van a mermar sus ingresos a causa del COVID. Pues lógicamente no. Y entonces, bueno, pues por ser banco, se depreció y bueno, pues ahora ha recuperado parte y cotiza, por tener riesgo Italia, cotiza unos precios muy, muy bajos. Tiene un PER de en torno a 4. Está dirigido, su CEO tiene el 20 y tantos % de la entidad y está absolutamente comprometido con ella y bueno, pues por estos motivos pues también cumple con nuestros criterios de inversión. Vamos buscando casos concretos. Esa es un poco, ¿qué tiene que ver Banca Sistema y Tesla? Nada, ¿vale? Pues vamos buscando eso, empresas concretas, situaciones particulares por las que consideremos buenas. Y si no hubiésemos encontrado Banca Sistema, habría menos peso en Italia. Si no hubiésemos encontrado Tesla, o el día que vendamos cualquiera de ellas, pues habrá menos inversión en el país correspondiente. Ese es un poco nuestro enfoque. Un par de preguntas que te quería hacer al hilo de la posición en Renta 4. Como tú bien dices, es una posición que en ningún momento dado hay conflicto de interés y digamos que sería algo parecido a lo que podría hacer Bestinver con acciones, es decir, comprar acciones, ¿no? Que, bueno, es del mismo... Bueno, no exactamente, porque Bestinver sí que pertenece a Acciona, pero vosotros digamos que solo sois colaboradores, ¿no? Sí, o sea, si la decisión está fuera el de... centro de decisión, pero bueno, vamos a ver, centro de decisión, nosotros somos asesor del fondo, dirigimos la política de inversión del fondo a través de recomendaciones que la gestora, poniendo en el folleto que el asesor somos nosotros, pues sigue siempre y cuando cumplan la legalidad, ¿no? Y en este sentido, bueno, aunque el centro de decisión sea externo, pues sí que la titularidad es de un interno. Entonces, bueno,
pues porque a todos los efectos los inversores de Avantage Fund son clientes de Renta 4. Correcto. Entonces, sí sería parecido, pero teniendo esta salvaguarda. Es un externo el que decida sobre ello, ¿no? Correcto. Y aún así no está prohibido, simplemente hay que vigilarlo estrechamente. Y en nuestro caso, pues todavía incluso un poco más. porque lo hacemos y encantados de contarlo. Y bueno, pues así es un banco que además, pues antes del COVID, que le encantaría volver a repartir dividendos este año, no lo ha hecho por ahora, por esta situación y la recomendación del BCE, pero es que además da una rentabilidad por dividendos superior al 4%. Entonces, bueno, pues es que es value y es growth, ¿no? Lo tienen todo. Poniéndonos en la posición del oyente, y en cuanto a Renta 4 Banco, digamos que la diferencia, o por ejemplo, lo que ha crecido este año del 16% que comentas, básicamente es porque Renta 4 Banco lo único que hace es banca de inversión, es decir, no hay créditos. No hay crédito, correcto. ¿Vale? Con lo cual no hay crédito, con lo cual no hay riesgo sobre su balance. No hay provisiones, etc, ¿no? Es un poco exacto. Bueno, riesgo sobre su balance está en que el banco vaya a pérdidas, tenga cada vez menos clientes, pero no riesgo de crédito, correcto. Correcto. Sí. Vale. Y tampoco hace, digamos, cuentas nóminas, tarjetas y ese tipo de cosas, no las hace, ¿no? Solo hace banca de servicios de pago. Correcto. Y de crédito solo hace crédito a la inversión, y en el caso de crédito a la inversión, pues conoces bien cómo es, que al final pues el banco financia unos porcentajes de las inversiones y tiene sus margin calls. Si baja la posición, te piden más garantías al día siguiente o se cierra la posición, básicamente, con lo cual el riesgo que asume ahí es mínimo. Es bajo, digamos que es el préstamo ignorado de toda la vida, que exacto. El cliente tiene una posición porque, digamos, es algo similar a la hipoteca en el ámbito inmobiliario. El cliente tiene acciones de Telefónica, Repsol o un fondo de inversión y, bueno, pues quiere o comprar más o comprarse un coche, pero no quiere desinvertir y pide préstamos. Y evidentemente, y yo que lo conozco bien porque estoy en el sector, pues si el cliente tiene 100.000 euros, pues el banco le da 50 o 60 o 40 en función de los activos que tenga, si es renta fija o renta variable, lo cual el riesgo está limitado. Y como tú dices, si en un momento saltan los márgenes call, pues el banco normalmente pide garantías adicionales. Claro, es decir, el riesgo que tiene ahí es de la depreciación de un día y muy limitada porque está muy sobrecolateralizado, es decir, el activo vale varias veces el crédito. Correcto. Y si no, antes te lo cierran. Correcto. Entonces, ese sería el riesgo de crédito que tiene y es bajísimo y un negocio muy rentable. Correcto, sí, digamos que es el negocio mollar de la banca, que es el mejor, digamos, que la banca de inversión, los fondos, comisionamiento y, bueno, pues hipotecario cero, que siempre es donde está más. Bueno, pues ya lo vemos, sobre todo hoy en día, con todas las reestructuraciones bancarias que están tan en prensa ahora, tan de boga, por los dos bancos, Bankia y CaixaBank, vamos, principalmente. Sí, al final, bueno, pues tienen que captar capital y una forma de captar capital es reducir costes. Perfecto. Y bueno, están en ello. Están en ello. Perfecto. ¿Cuántos valores tienes en la actualidad en cartera? Pues ahora mismo hay 43 y siempre desde inicio ha estado en el rango entre 40 y 50. Eso es lo que consideramos una diversificación suficiente pero no excesiva. Lo malo de que no sea suficiente es que pues que una situación como la de Tesla el año pasado, que la empresa iba bien pero el mercado no lo consideraba tal, pues te perjudica mucho y te perjudicaría aún más y si tienes una diversificación excesiva, pues por mucho que aciertes, pues no te alejas mucho del mercado, un retorno sobre el no trabajar nada, ¿no? Por así decirlo. Perfecto. Ya hemos hablado al principio del capítulo de que has bajado la exposición a Bolsa Española. Con independencia de ese cambio, ¿has hecho algunos cambios más durante el COVID, si es que lo has hecho? Es decir, quitar sectores, poner otros sectores que se puedan beneficiar más. Pues sí, la verdad es que este año ha sido excepcionalmente activo para nosotros porque, bueno, como decía,
cambia un poco la cartera, pero si cambian las circunstancias, también cambiamos nosotros, ¿no? Y las circunstancias han cambiado mucho para muchos negocios. Y bueno, ahí aparte del tema ya comentado, tema país, pues hay pues hicimos unos cambios. Lo más rápido que hicimos fue a finales de febrero, principios de marzo, pues buscar modelos de negocio protegidos dentro de las propias inversiones que ya teníamos en cartera. Y decíamos, teníamos que ser rápidos y no podíamos estar a analizar empresas nuevas a las que no estuviésemos seguros, sino conociendo al dedillo de hace años pues cómo funcionan los modelos de negocio, reducir en aquellas más tocadas y aumentar en aquellas menos tocadas o más fortalecidas, básicamente. Y eso lo hicimos muy al principio y salió muy bien, con algunas, bueno, siempre te quedan algunas cosas que no ves del todo el primer día, pero en líneas generales ha funcionado bien. Otra de las cosas que hacemos es, el fondo es mixto flexible, con lo cual puede variar su nivel de inversión neto en renta variable entre 0 y 100, pero bueno, siempre ha estado en el rango entre el 50 y el 90, ¿no? Pues, y en torno al 70. Pues lo que hizo fue, pues en febrero, que teníamos preocupados por tema China, a mediados de febrero estaba en el 60, y luego rápidamente, a medida que caían los mercados, pues subió hasta el 70, eso rápidamente, pero bueno, llegó a estar casi en el 90 en los momentos más bajos de marzo. Y luego, pues desde ahí, pues hemos ido volviendo a disminuir el nivel de inversión, y ahora mismo, como decía, excluyendo la posición de Barandeley, que la consideramos aparte, está en torno al 78%, porque seguimos siendo positivos con respecto a la economía. Podemos hablar de rebrotes y de un montón de cosas ahora en los próximos meses, pero bueno, pensamos que en febrero o el año que viene a estas alturas estaremos pensando en otras cosas. Y además, durante este tiempo, pues vamos, en nuestra opinión, independiente de que haya vacuna, llegue antes o después, vamos a ir conviviendo con el virus cada vez mejor, ¿no? Lo peor para el PIB ya ha estado. Otra cosa sea que en nivel de desempleo o en nivel de quiebras de compañías, pues todavía no hayamos visto lo peor. Pues eso siempre lleva un decalaje y lo sufriremos, pero ese sufrimiento no es sufrimiento de la actividad, ¿vale? La mayor parón de la actividad pues ha sido en primavera. Ese es un poco nuestro punto. Y ahora tendrá que pararse las actividades que correspondan o las burbujas, las clases en los colegios que tengan casos, pero no el colegio entero, menos todos los colegios de todas las ciudades, de todas las comunidades autónomas, ¿no? Por así decirlo, eso por hablar de España, por no hablar del resto del mundo también, ¿no? Pues al final, pues las medidas que se van tomando y que funcionan en unos países, pues se van aplicando en otras y cada vez sabemos más del virus, es menos mortal porque lo tratamos mejor, lo conocemos mejor y el mundo sigue, ¿no? Ese es un poco nuestro punto de vista y por eso mantenemos un nivel de inversión del 78, que ha sido superior cuando la depreciación de los activos ha sido mucho mayor. Perfecto, aclarado. Pues una última pregunta sobre compañías. Inditex, en la última carta has publicado que habías bajado la exposición. Sí. Explícanos en términos generales el motivo. Bueno, pues esto que decía de bajar en las que ya conocías, pues esta es una de las más afectadas, aunque siga teniendo muy buena imagen y no peligre su solvencia, ¿no? Por así decirlo. Pero pertenece a un sector de consumo muy cíclico, está muy expuesta al cierre temporal de las tiendas que hubo, ¿vale? Y al menor flujo de clientes que pasa por delante de ellas ahora mismo, básicamente. Cuando más gente teletrabajando, menos gente en el centro de las ciudades, por delante de las tiendas de Inditex. Además que no ha sido uno de los valores más castigados porque, bueno, pocos gestores piensan que vaya a quebrar. No estoy de acuerdo en que vaya a quebrar, pero sí que su negocio se va a resentir y cotizaba unos múltiplos holgados, ¿no? Entonces, en esta situación, pues vemos otras oportunidades mejores y su negocio
pues pensamos que sí que va a estar tocado al menos unos años. Fenomenal, aclarado. Bueno, pues por ir acabando. Un gestor al que admires y si no gestionaras tu dinero, ¿a quién se lo darías para que lo gestione? Pues a ver, esto es como un poco como los futbolistas cuando quieren ser futbolistas, ¿no? Y todavía no lo son, ¿no? Y siempre te fijas un poco en los de mayor edad que tú, ¿no? Y en lo que tienes más cerca. Por lo menos ese fue mi caso. Uno de, pues, alguien que yo seguía mucho antes de crear Avanzas Capital era Francisco García Parramés, ¿vale? Y una muestra fue uno de los fondos que traspasé a Avanzas Fund cuando se creó en 2014, antes de que Parramés dejase de Bestinver, fue Bestinfond, ¿vale? Y es más, la primera cartera que tenía, pues al final estaba como, pues, como los pintores, ¿no? Un poco influenciado por su forma de pensar, ¿no? BMW, yo sinceramente compraba muchos de sus argumentos y los veía lógicos y razonables y los sigo viendo. Lo que veo es que creo que sus criterios han cambiado un poco. Y ya no, creo que mi antes ahora se centra más en que estén baratas las compañías y antes miraba más calidad. Antes una de las cosas que más decía de los argumentos es que quería negocios que vayan a seguir existiendo dentro de 10 años, ¿no? Y eso, pues ahí tienes implícita pues unas barreras de entrada, una calidad un poder de negociación con clientes, con proveedores, ¿no? Una calidad del negocio que hará, desde mi muy humilde punto de vista, no perciben muchas de las inversiones que hace, pero sí que tengo que decir pues que le admiraba, le admiro y que bueno, seguro que está aprendiendo mucho en estas circunstancias y en eso no voy a dejar de ver un poco qué es lo que hace por estos motivos, siendo sincero. Otro que siempre que está por delante y con el cual coincido al 95%, pero no idolatro, ¿no? Como hacen muchos en el sector, es Warren Buffett. ¿Vale? Al final, pues es un gestor excepcional, seleccionador de inversiones muy bueno, que ha sido muy claro, mira el largo plazo, value, se le llama value, pero porque mete el growth dentro, ¿no? Porque si no, no sería... No es como él invierte, él mira las dos cosas, es así. Y bueno, tiene unos resultados durante décadas excepcionales, pero también hay una cosa que no se suele ver tanto, que es que el apalancamiento de sus inversiones. No quiero decir que no tenga mérito en absoluto, que no sea un excelente gestor, que sí, pero hay una cosa que se olvida cuando se habla de su rentabilidad, y es un poco el apalancamiento estructural que tenía en su vehículo, no en Berkshire, porque al final como aseguradora de Geico, como aseguradora los flujos que tienes que invertir porque es para hacer frente a una contingencia, a un problema, esas primas de seguro que se inviertan en lugar de invertirse en renta fija de una manera prudente o en unos activos más prudentes, se inviertan de una manera más agresiva, pero bien hecha en renta variable, pues lo que te da es un rendimiento pues mucho mayor y sobre todo cuando aplica la rentabilidad compuesta, pues es brutal, ¿vale? Entonces, manteniendo mi admiración y pensando que, por así decirlo, yo creo que es el gestor más completo con el cual estoy más al 90%, más de acuerdo que con nadie, ¿no? Porque cada uno tiene su ego y le gustan unas cosas de uno y otras de otro, ¿no? Pues yo de lo que he visto, de lo que ha dicho Warren Buffett, pues es con el que más estoy de acuerdo. Pues a pesar de eso veo que sus resultados tienen metida una parte de apalancamiento y una parte de tasas de inflación que antes había y que ahora no hay, ¿vale? Pues un poco comparar el resultado y que simplemente pues a los interesados por este tema se lo dejo ahí para que lo consideren, porque, bueno, por ejemplo, Berkshire tiene rating y no tiene rating AAA, ¿no? Si todas las inversiones fuesen independientes, pues así sería, no habría una posibilidad de quiebra del conglomerado, ¿no?
Y bueno, pues esos son, por así decirlo, dos claros referentes. ¿Qué haría con el dinero si no estuviese en Avantage Fund? Pues yo lo que creo es que hay que seleccionar 3, 4 personas en las que confíes, que dirijan sus propios fondos y que estén comprometidos con ellos al máximo. Eso es un poco lo que haría. Yo realmente pues trato de aprender de todo, me fijo mucho en la evolución de los negocios por deformación profesional, ¿vale? Intento aprender de casos pasados, sufridos por mí o sufridos por otros. Entonces, bueno, pues ese es mi foco y es mi forma de verlo. Fenomenal, fenomenal, Juan. Pues nada, yo creo que con esto lo tenemos todo más o menos visto. Hemos dado un repaso al fondo. Si consideras algo que nos hayamos dejado en el tintero o por comentar, como ya sabes lo que dice el refrán, habla ahora o calla para siempre. Entonces, Bueno, pues siempre se puede volver a hablar, ¿no? perfecto, perfecto. Nada, Siempre, nunca algo queda cerrado, ¿no? Perfecto. Siempre pues seguiremos explicando lo que hacemos y así que no tendré que callar para siempre. Siempre cualquiera que quiera hablar con nosotros pues está y bueno, pues estamos a su disposición para explicar qué es lo que hacemos. Perfecto, pues oye, muy agradecido por tu tiempo, por haberte pasado por el podcast y dedicarnos unos minutillos a explicar la filosofía y nada, nos emplazamos para otro momento que, bueno, quedo a tu disposición para cuando quieras, pues con el tiempo volvemos a repasar el fondo y damos una vuelta, si te parece. Muy bien, perfecto. Perfecto, pues nada, voy a ir despidiendo el programa. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que me des un like en YouTube o un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.